vengo ante ti. Solo ofrecer algo de valor a tu corazón. Traeré más que una canción. Tu deseo es más que una simple canción. Escudriñas más allá de lo que se ve. Tú ves el corazón. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado. Todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Expresar nunca podré lo que mereces tú. Aunque débil soy y pobre también, mi aliento eres tú. Traeré más que una canción, tu deseo es más que una simple canción. Escudriñas más allá de lo que se ve. Tú ves el corazón. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado. Todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado. Todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Sobre todo poder iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre
compara a ti, mi Dios. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré.
salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti clamaré. Yo creo en ti, tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad, siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, díselo al Señor.
Señor. Él me levantará. Sí, Él me levantará. Es la última canción que hemos transmitido. El motivo que estamos hoy juntos, presente aquí, en esta transmisión, es porque Dios está con nosotros y cada vez que caemos, Él nos levantará. ¿Ya? Por eso, Padre, te agradecemos, Padre, por la oportunidad de poder estar hoy conjunto para darte la honra y la gloria. Y te queremos agradecer por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, todas las bendiciones que hemos recibido en los días que están detrás de nosotros. Y te queremos dar la gracia por todo lo que tú vas a hacer en la semana que está por delante. Te agradecemos, Padre, que nos hayas llevado, cargado en tus manos, que nos hayas protegido debajo de tus alas y nos hayas llevado hasta el punto que estamos hoy en nuestra vida. Todo es gracias a ti. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y si esta noche tú no has visto lo cual Dios está haciendo en tu vida, quiero que sepas que Dios está obrando. Él está abriendo camino para ti. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 24 de julio. Acompáñame hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, porque juntos, usted y yo, vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, el Dios de Abraham, Jacob y Isaac, el Creador de todo lo que podemos ver, todo aquí en la tierra, en el universo. La honra y la gloria es para Él. La próxima canción la vamos a dedicar a Romanda Molina en Bonaire.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
una tremenda canción, Abre Caminos. Dios siempre está obrando. A veces no la podemos ver, no lo podemos sentir, pero Dios está ahí obrando en tu vida. La próxima canción la quiero dedicar a los cumpleañeros de los últimos días, quienes son Varenia y Valerón Richards en Bonaire, Jean-Pierre Henry aquí en Holanda y también Erika Wanga de la ciudad de Hoogvliet. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Muchas felicidades y que Dios les sigue bendiciendo y que cada día, por los años que están por delante, sean de victoria. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Abre los cielos, Señor, haz llover.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Está pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Fuera! Y ahora sigue el gozo. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Y seguimos alabando al Señor. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, Señor! Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo
quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Amén, aleluya, tremenda canción. Y tenemos deseos de bendiciones para esta nueva semana, para Orlando Ubía, para Isaac y María Paternina, para Irving Stradel, Marco, Alejandra Inarroa van der Linden, para la familia Mersing, muy especial para Natalie, y también para Judith Reina y su casa, Etlin y Seti La Cruz y Norma Peters. Especialmente por ustedes tengo la próxima canción.
Qué bella canción. El Salmo 108 de la agrupación New Vine. Bendiciones y saludos esta semana para nuestra gente de Den Bosch, para Amaryllis de Asset, para Joanne, para Dairin, para Owen, y también para mi suegra Ivy en Utrecht, y mi suegro Amirko, para Marcelo, para Juni y su casa completa, para Fernando y Erika, y también para Dani, Kilian, Kiara, Gillian. Que Dios les da una semana de victoria. Y quiero enviar también saludos y deseos de bendición para Gladys Koch, Gladys Carrasco, para Carmen Barbosa y nuestra gente de Bonaire. Ya he mencionado a Romanda Molina, también tenemos a Varenia y Yuri Yanga, tenemos Omachechi, Ronchi y Megali Rechers, Dairona, Dairina, Dayen, Eric y Mila Soleyana y Cedric Martenson allá en Bonaire. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Y Dios, el Espíritu de Dios está presente aquí en el estudio y también ahí donde ustedes se encuentren, porque donde hay una unión en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, ahí también estará su espíritu, especialmente para ustedes, la próxima canción. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete.
muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. no es más Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Tremenda canción. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios cuando está presente, y el Espíritu está presente en este momento. Solo lo que debes hacer es abrir tu corazón y deja que el Espíritu de Dios puede mover en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Deja que el Espíritu de Dios puede hacer lo que el Espíritu de Dios vino para hacer en tu vida. Bendiciones también esta semana para Mariela Guerra, para Irvin y Ruli y sus hijos Geoffrey y Jennifer, para Patricia Iglesias, para Bernadette Damasco, Rosel Stein, Greta Sánchez, para Mimi Carolina, para Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Sara Betancourt y su familia, y para la familia Dovale, para Gerald Judeska, Juvenkli, Judreli, Judrek, y también para Antonio y Adriana Herrera. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción y les deseo una bendecida semana y que la gloria de Dios se manifiesta en sus vidas.
Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Dame la fuerza, dame el valor. Te necesito para proseguir. Sin ti no puedo, Dios. Tan altas son las murallas que debo derribar. Profundos son los abismos sobre los cuales debo volar. El que dio vida a huesos secos está dándome aliento y me sostiene con su mano de poder. El que dio agua al sediento y alimento en el desierto está conmigo. Y segura mi victoria en él está. Dame la fuerza, dame el valor. Te necesito para proseguir. Sin ti no puedo, Dios. Tan altas son las murallas que debo derribar. Profundos son los abismos sobre los cuales debo volar. El que dio vida a huesos secos está dándome aliento y me sostiene con su mano de poder. El que dio agua al sediento y alimento en el desierto está conmigo. Y segura mi victoria en él está. Y yo correré, contigo andaré, a mi destino sé que me llevará. Contigo andaré, en tus promesas, Jesús, yo esperaré. Que dio vida a huesos secos, está dándome aliento y me sostiene con su mano de poder. El que dio agua al sediento y alimento en el desierto está conmigo. Y segura mi victoria en él está. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Buenas tardes a todos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos del programa Una Nueva Semana con el Señor.
Yo soy el pastor Antonio y quiero por medio de este programa transmitirles un nuevo mensaje con el deseo de transmitirles a ustedes la palabra de Dios y igualmente para el crecimiento espiritual y para aquellos que aún no creen puedan conocer a Cristo Jesús por medio de esta palabra. Quiero pedirles el favor de que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 dice: el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Dios nos concede recursos que debemos usar e invertir en su obra. Y Pablo usa la ilustración de la semilla para explicar que los recursos que Dios nos da no deben ser escondidos totalmente o retenidos, mal usados o mezquinos. Al contrario, estos recursos deben ser cultivados con el fin de poder producir más frutos. Queridos oyentes, cuando invertimos en la obra de Dios los recursos que Él nos ha dado, entonces el Señor nos multiplicará para que podamos continuar apoyando la obra. Y precisamente uno de los propósitos de este mensaje y participación mía en este programa de una nueva semana con el Señor es poder invertir este tiempo y transmitirles este mensaje con el propósito de apoyar la obra. Yo quiero transmitir este mensaje que he llamado el Dios que provee. El Señor provee para todas las necesidades en todos los casos. Y quiero hablar de un primer punto que he llamado Él nos provee. Él es nuestro proveedor. La palabra de Dios dice que Jehová Jireh es nuestro proveedor. Vamos a leer en Lucas capítulo 11, 2, 3. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. En otras versiones de la Biblia dice: danos el pan de cada día. Pero el significado es el mismo de este texto. Si observamos bien en esta oración, Jesús comienza primero alabando a Dios y después Él hace su pedido necesario de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de Él. Alabar a Dios en primer lugar nos lleva a la correcta disposición y una actitud correcta para llevar a la presencia de Dios nuestras necesidades. Lamentablemente nuestras oraciones no son siempre así y muchas veces se parece más a una lista de deseos humanos más que a un diálogo con Dios. Un Dios que nos creó desea que lo alabemos y le adoremos antes que todo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe al Señor. Continuemos con Mateo capítulo 5, 27, 28. 27, 28. Ustedes han oído que dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Una oración bíblica enfoca tres aspectos que son indispensables. Primero es la alabanza, luego nuestra persistencia y por último la fidelidad al Dios que nos creó. En el Antiguo Testamento leemos que era errado o equivocado tener relaciones sexuales con una mujer u hombre que fuera del cónyuge, fuera del matrimonio. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice que el solo hecho de desear tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge es considerado un pecado de adulterio o un pecado
de fornicación, igualmente para aquellos que no son casados y tienen relaciones fuera del matrimonio o sin estar casados. Queridos oyentes, lo que Jesús quiere dejar en claro es que tanto el acto como la intención de adulterar o de fornicar son pecado. Dios nos creó para su alabanza, oración y honra de su nombre, y para cumplirlo, debemos confiar en su promesa de que lo que Él dijo lo proveerá siempre. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hermanos, el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios, creer que Él es quien dice ser. Y el punto final de la fe es creer en sus promesas, que Él proveerá. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, que aún no hemos visto, demostramos que estamos confiando en Él con una fe verdaderamente cristiana. No hay que olvidar que Dios creó el universo a partir de la nada. Él ordenó que se hiciera y se hizo. Así nuestra fe debe estar enfocada en nuestro Creador también. Esto significa que hemos sido creados como una promesa de Dios, y si confiamos en nuestro Creador, Él proveerá siempre para nuestras necesidades. Él proveerá crecimiento espiritual en nuestras vidas. Él proveerá la unción del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Quiero hablar del segundo punto en Dios proveerá. Quiero hablar del destino. Y vamos a leer en Génesis 13, versículo 9-10. La palabra de Dios dice en Génesis 13, 9-10: allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle de Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. El carácter de Lot, que es de quien habla en este texto, es revelado por sus elecciones. Lot eligió la mejor parte de la tierra, aunque esto lo llevaba a vivir cerca del pecado de Sodoma y Gomorra. Esta ciudad era conocida por su pecado, sus malos deseos y desorden moral. Lot era avariento y quería lo mejor sin pensar en las necesidades y justicias de los otros, sin pensar en las consecuencias. Lot era el sobrino de nuestro padre Abraham, pero Lot era una persona egoísta. Debemos tener cuidado para no escoger lo mejor ocularmente, porque puede ser lo peor espiritualmente. Lot escogió con sus ojos y luego vivió desagradables momentos, llegando a comprometer el destino que Dios tenía para él. Recuerde que Dios nos provee un destino. Nuestro origen es Dios y nuestro destino debe ser Dios también, la tierra prometida, la nueva Jerusalén, el paraíso, el cielo, hermano. Pero por medio de nuestras elecciones, deseos, lo que decidimos hacer, podemos perder nuestro destino, como el caso de Lot. Lot confiaba más en el hombre y en su ego que en Dios. Por esa razón perdió el destino de Dios para él y su familia. Génesis 14, 11, 12. Génesis 14, 11, 12 dice: los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. El deseo por la ganancia llevó a Lot a vivir con unos vecinos mundanos e injustos. Sus ardientes deseos por lo material le costaron la libertad y seguridad. Lot fue llevado como un cautivo de Kedorlaomer,
siendo torturado y esclavizado en una tierra extranjera y desconocida y perdiendo su destino. Lot perdió su destino precisamente por esa actitud. Y eso puede pasar en nuestras vidas actualmente. Esta misma historia puede sucederle a los cristianos que no honren a su proveedor. Pueden ser tentados a hacer cosas o ir a lugares que no deben, sin destino. Queridos oyentes, la prosperidad que deseamos puede ser fascinante, puede tentarnos y esclavizarnos si nuestros motivos no están de acuerdo al destino de Dios para nosotros. Vamos a leer en Génesis capítulo 19:1. Dice la palabra: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. La puerta de una ciudad era el local en donde se encontraban las personas oficiales o comunes para discutir asuntos generales o transacciones. Era el lugar de autoridad y estatus en donde la persona podía ser vista. Era ejercido por un importante cargo del gobierno o asociado al mismo. Hermanos, tal vez Lot poseía un cierto estatus en Sodoma y ese era uno de los motivos por el cual él permanecía y justificaba su permanencia en esa ciudad pecadora, y una ciudad totalmente consumida por la inmoralidad. En el Evangelio de Juan capítulo 4:35 dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Algunas veces los cristianos se justifican para no dar testimonio, diciendo que sus familias, amigos o colegas aún no están listos para creer en Dios. Pero sin embargo, Jesucristo lo dejó muy en claro, diciendo que a nuestro lado nos está esperando la cosecha para ser recogida sin derecho a ninguna excusa. No dejemos que Jesucristo nos sorprenda con nuestras excusas. No perdamos nuestro destino porque nuestro Dios siempre proveerá. Tanto la fe, la confianza, proveerá la seguridad para que nosotros pongamos en práctica su palabra, su voluntad. Amén. Hermanos, el destino de Dios para todos es la salvación de sus almas en el nombre del Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo y prediquemos el Evangelio y demos testimonio que Dios proveerá las almas para nosotros llevarles el Evangelio o darles ese testimonio. No involucremos o no usemos el tiempo que es para Dios, no lo usemos en otras cosas que no sea el reino de Dios. La palabra de Dios dice en Eclesiastes 3, capítulo 3, dice Salomón, tiempo para todo. Hay que tener tiempo, y hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para ir a la iglesia, como hay tiempo para evangelizar en la calle. Hay tiempo para trabajar como para ir a vacaciones. Para todo hay tiempo en esta vida. Dios nos ha dado 24 horas. Él no se ha equivocado en darnos 24 horas al día o 7 días a la semana. Es más que suficiente ese tiempo si nosotros lo administramos bien para que Él provea precisamente lo necesario para nosotros hacer su voluntad. Quiero terminar con este tercer punto. que he llamado el poder del ejemplo. Dios nos provee a nosotros la unción del Espíritu Santo. Él nos ha proveído salvación, nos provee santidad, nos provee perdón, misericordia, hermanos. Él provee todo cuanto nosotros necesitamos para hacer su voluntad. Amén.
Vamos a leer en el texto bíblico para apoyar este punto, el poder del ejemplo. Dice en 2 Corintios capítulo 10, 4, 6. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Versículo 6. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo nos habla por medio de Corintios y usa una terminología militar para describir esta guerra espiritual. Es una guerra permanente contra el pecado y contra Satanás, que es el príncipe de este mundo de inmoralidad. Nuestro Dios debe ser el proveedor y supremo comandante en toda la vida cristiana. Hasta los pensamientos deben ser sometidos a su poder y control. Por eso dice la palabra, llevamos cautivo todo pensamiento para someterlo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Lo llevo cautivo a la obediencia, porque no todo pensamiento es bueno. Nos llegan malos pensamientos diariamente, constantemente. Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo para que los ponga en orden. Y de esa manera nosotros podemos ser un mejor ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de nosotros hablar de Cristo Jesús a otras personas que aún no lo conozcan. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Queridos oyentes, sea usted cristiano o no sea usted cristiano, Dios tiene planes agradables y perfectos para proveer a ti, a tu familia, a tu matrimonio, en tu vida. Él quiere proveernos a nosotros todos mentes y vidas renovadas y darnos el poder de ser un buen ejemplo. Ejemplo para nuestros hijos, ejemplos para nuestro prójimo, ejemplo para las personas que están a nuestro lado, hermano, a nuestros alrededores, en el trabajo, en cualquier otra actividad, en cualquier otra función que involucre nuestras vidas. Como personas que vivamos para honrarlo en todo lugar y situación, teniendo en cuenta que Dios desea lo mejor para nosotros. Amén. Dios desea lo mejor para nosotros y nos quiere dar un poder o el poder del buen ejemplo en nuestras vidas. Quiero terminar con este comentario. Escúcheme, solamente cuando nosotros confiamos en nuestro Creador y Dios, entonces Él nos proveerá un destino adecuado y nos proveerá el poder para dar un buen ejemplo para beneficio de su reino y de nuestra vida cristiana, tanto en nuestra familia como a la gente que está a nuestro alrededor. Esa es la realidad y eso es lo que el Señor promete. Él provee, hermano. Él nos provee fe. Él nos provee crecimiento, santidad. Nos provee perdón cada día. Él nos restaura. Él nos quiere ayudar. Nos da un destino. Tenemos un destino. El destino es vivir eternamente con Cristo Jesús en su reino. Él pondrá nuevos cielos, nueva tierra. Y vamos a gobernar con Él juntos. Es totalmente diferente a este mundo donde vivimos como peregrinos. No se le olvide, en este momento, si no crees a Jesucristo, si no lo tienes como su Señor y Salvador, no tardes en aceptarlo. Abre tu corazón y dígale, Señor, entra en mi vida, cambia mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Él quiere perdonarte a ti. Una sola gota de sangre derramada en la cruz por el Señor Jesucristo es más que suficiente para perdonar, para redimir todos los pecados de una ciudad, de una familia o de una persona. Todo depende de tu sinceridad.
de tu decisión. No se te olvide, Dios proveerá. Ese es el Dios que provee la fe. Es el Dios que provee la seguridad y la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Guarden este mensaje en tu corazón, pero más que guardarlo significa ponerlo en práctica. Y se acordará de mí. Nunca más será la misma persona. El Señor hará un milagro interiormente en tu vida y los demás van a verlo exteriormente en tus actitudes y comportamientos. Gracias por su atención. Una vez más, para mí es un privilegio poderles transmitir este mensaje que ha cambiado mi vida, que ha cambiado la vida de muchas personas y que fortalece muchas iglesias y te puede fortalecer a ti, aunque no seas cristiano o cristiana. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos veremos y traeré un nuevo mensaje. Primero que todo, para la salvación de los perdidos, el crecimiento de los que ya creen y para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Que tengan buenas tardes.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y un gracias al siervo de Dios Antonio Herrera por la predicación de esta noche. Que Dios bendiga a Antonio y su familia completa. Y queremos enviar también esta noche un gran saludo y deseos de muchas bendiciones a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya, la familia Natale, Natalie Flores, Jessica Benaria, y también a Armando Rincón, Jessy Perota y la pequeña Emma. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga en grande. También queremos enviar saludos y bendiciones para mi hermano y hermana Cedric y Geralda Soleyana y su familia, a Steve y Melanie, Ali Mustar, René y Camila Soleyana, Sherman y Rojan, Isha Jacobs y Sharifa, Nigel, Nigeli y Marley. También quiero enviar saludos y bendiciones para Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosora Ramírez y Iván Felida. Especialmente por ustedes he seleccionado la próxima canción. Tú pintas con tu luz con la gloria y esplendor de tu nombre. Antes de la creación en el trono estás, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir. La creación está en el hueco de tu mano, mas tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar, nadie se compara, nadie es como Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien
Tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar a tía Bronti, que está de regreso aquí en Holanda. La vamos a dedicar a nuestra gente en Suecia. Tía Viola, Johnny, Irene, la familia completa. La vamos a dedicar a Mamali. Adorables Salas y su familia completa. La vamos a dedicar también a Angela Crow, Latifa Félix, Tito Plata y Monique, para la familia Epistola en Curazao, la familia Ursulita aquí en Rotterdam y la familia Petronella también de Curazao. Especialmente para ustedes, con mucho cariño y un deseo de una bendecida semana, que Dios demuestra su gloria en sus vidas en la semana que está por delante. Especialmente para ustedes, tengo una próxima canción. Señor, yo te alabo por tus maravillas.
tremenda canción, y la próxima la vamos a dedicar a Gabriela Jimeno, Giselle y a mi esposa Janine, y también a Raymond María en Curazao. Se mueve la mano de Dios, aleluya, hay poder. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama que limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama que limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh, Señor, quiero que hagas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. De su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y ya vamos en dirección de el final de la transmisión de esta noche. Y siempre cuando vamos al último fase de la programación, te quiero llevar la palabra de Dios. Quiero hacerte una llamada, porque durante la transmisión has oído la música y a través de la música la palabra de Dios. Has oído el mensaje. Hoy tocó turno al siervo de Dios Antonio Herrera para llevarte la palabra. Y te queremos agradecer por darnos la oportunidad de llegar hasta ti, a tu corazón, por llevar la palabra de Dios. Y la palabra que llevamos a tu corazón no es nuestra palabra. Es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Y esta noche, al final de la programación, la palabra de Dios que llega a ti viene del Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y voy a empezar a leer desde el versículo 18. En Mateo 21, desde el versículo 18, podemos leer sobre un suceso en la vida de Jesús, que es una lección para todos nosotros. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 21, empezando desde el versículo 18, cuando regresaba, quiere decir Jesús y sus discípulos, cuando regresaba a Jerusalén a la mañana siguiente, Jesús tuvo hambre. Se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos, pero solo encontró hojas. Y quiero detenerme aquí por un instante. Lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí es una lección, es una advertencia. En nuestro camino en la vida, vamos a encontrar circunstancias en cual vamos a ver higueras. Y cuando vemos esas higueras, vamos a la higuera, desviamos de nuestro camino y vamos a la higuera con la esperanza que podemos tomar el fruto de la higuera y podemos saciar nuestro hambre. Cuando estamos en necesidad y la solución está muy cerca, cuando estamos esperando una bendición y la bendición está ahí por llegar, está muy cerca, van a aparecer higueras que no son higueras en realidad, pero que tienen el objetivo para desviar de tu camino, desviar de la bendición que está por venir y vas por otra dirección, y cuando llegas al otro sitio vas a ver que no hay nada. Y tu bendición está por otro lado y la perdiste. Lo mismo está sucediendo aquí. Jesús tenía hambre y vio. En otras traducciones se dice que la higuera estaba en un distante. Pues Jesús
desvió de su camino y fue a un distante muy larga para poder comer del fruto de la higuera. Pero Jesús lo sabía, pero Jesús nos quiere dar una lección por lo que él hizo. Y seguidamente podemos leer, pero solo encontró hojas. Nunca jamás produzcas fruto, le dijo, y la higuera se secó. Versículo 20. Al verlo, los discípulos se preguntaron, llenos de asombro, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Esta noche, yo no conozco tu situación, pero sé que tienes una necesidad. Estás en espera de algo. Y esta noche, Dios quiere que sepas que tu bendición, tu milagro, la gloria que Dios va a hacer en tu vida está por venir. Pero al mismo tiempo, Dios te quiere advertir. Ten cuidado con las higueras que no son higueras que se van a presentar en tu camino y que te quieren ponerte desviar de la dirección que lleva a tu bendición, a tu milagro, a tu gloria que Dios va a hacer en tu vida, y te ponen en una otra dirección y vas a perder tu milagro. Muchas veces cuando estamos a punto de recibir nuestro milagro, de ver la gloria de Dios, se aparecen ladrones que nos quitan nuestra bendición. Y es por eso cuando lo podemos leer también en el Evangelio, cuando el ciego llegó a Jesús y pidió a Jesús para que Jesús le sanara, Jesús lo sacó fuera de la ciudad. Lo sanó allá afuera. Y cuando el ciego se sanó, Jesús le dijo, no vuelvas en el pueblo. Porque si regresas en el pueblo, vas a perder la bendición, vas a volver a perder la vista. Porque hay gente, hay situaciones, hay higueras que nos quieren quitar la bendición. Y esta noche, tu bendición está por llegar. La gloria de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. El milagro que estás esperando está por llegar. Por eso esta noche, preséntate ante el único Hijo de Dios y toma al Hijo de Dios en tu corazón. Parece algo muy difícil, pero es muy fácil. Esta noche puedes decir, Señor Jesús, yo creo en ti. Perdona mis pecados. Cámbiame. Transfórmame en una nueva creación, con un nuevo espíritu y una nueva corazón. Y desde esta noche voy a seguir a ti, voy a caminar en tus pasos. Enséñame cómo cumplir tus mandamientos. Y Jesús maldicionó a la higuera falsa. Y de esta misma manera Jesús te quiere dar la lección. Cuando las circunstancias, los ladrones, las higueras falsas se presentan en tu camino, en Cristo Jesús tienes el poder para maldecirlos, para no seguir a las higueras falsas.
Esta noche Cristo te está esperando. Abre tu corazón. Recibe a Cristo. Vamos a clausurar con una canción. Durante la canción, abre tu corazón. Habla con Cristo. Deja que Cristo te toca con su manto de perdón, de cabeza hasta tus pies. Deja que la sangre de Cristo te toca y te sana, te transforma en una nueva creación, una nueva persona que jamás pudiste creer que era posible. Gracias por sintonizarnos esta noche. En conexión con las vacaciones, las próximas semanas no tenemos transmisiones de la palabra, pero el próximo lunes estaré, si Dios permite, de nuevo con ustedes, con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y mañana por la mañana, mi hermano Cedric continuará con la programación de Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor y empezará a las 11 de la mañana, horario local, aquí en Holanda. Gracias por sintonizarnos. Que Dios le bendiga. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con la próxima canción. Hasta la próxima semana. Cuídense. Chao, chao. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. Hey, y las naciones lo alaben. Israel
sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro está grande, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él luchó por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyen y el peligro nos acecha, el sonido de su poderosa voz sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor.